Hola, buenas noches. Aunque hay noches que, no sé, cuesta decir buenas noches, pero hay que seguir. El Ministerio, bueno, aquí empieza en directo como cada semana, ya lo saben ustedes, nuestra cita, juntos, ustedes y nosotros, en el martes que viene. Les iba a decir que el Ministerio del Interior es un ministerio duro y difícil. Un ministerio por el que pasan los problemas, quizá de más envergadura de nuestra convivencia. Un ministerio duro en el que, desde luego, se tiene mucho poder, se controlan grandes parcelas de poder y responsabilidad. Ese ministerio lo dirige, lo lleva desde hace poco menos de 2 años un burgalés recriado en Portugalete, electricista de profesión y con un importante pasado como sindicalista. Buenas noches. Buenas o malas noches, José Luis Corcuera. No ha sido un buen día, pero buenas noches. Realmente le aseguro que no sé por qué queda algo por decir. ¿Le queda algo por decir a un ministro del Interior, ya otro muerto más a la lista? ¿Queda algo que añadir? Probablemente se hayan agotado todas las expresiones de denuncia, de repulsa, que supone la sinrazón del terrorismo. Pero siempre nos sigue indignando. Y en este caso, si cabe, más que en cualquier otro, porque quien ha sido hoy asesinado ha sido un hombre que ha puesto todo su conocimiento, su profesionalidad al servicio de que miembros de una banda terrorista no murieran como consecuencia de una huelga de hambre. Por tanto, todos los calificativos que uno ha dicho muchas veces que pueda imaginar, en este caso, además los produce con indignación, porque es el asesinato injustificable de un hombre que además se ha distinguido por evitar la muerte de miembros de esa banda terrorista que le han asesinado. Pero señor Corcuera, el Grapo no decían sin parar que estaba prácticamente desaparecido, y de pronto salen y matan. Quiere decir que no acabaremos nunca. Yo jamás he dicho que una banda terrorista como la del Grapo haya desaparecido, ni creo que mis antecesores tampoco. Entre otras cosas porque quienes hoy matan o están en disposición de asesinar fueron en su día condenados por la justicia española y, cumplidas esas condenas, volvieron a estar en libertad. De ahí se puede entender algunas razones de la política que se está siguiendo por parte del Ministerio de Justicia, en definitiva por el Gobierno, de dispersión para que eso que tiene una secta terrorífica, pero una secta, deje de producir desolación, muertes, asesinatos, en definitiva. Esto realmente es la sinrazón por completo, ¿no? Es la sinrazón por completo porque te salvan la vida a pesar de que quieres morir de hambre. Quizás ahí también habría mucho que hablar, ¿no? Es decir, una persona que llega hasta ese extremo y a pesar, en contra de su voluntad, le salvan la vida, que incluso las madres, ¿no? Las madres de esos presos están yendo a las cárceles, están yendo a los hospitales a decir, no intenten alimentar a mis hijos porque no queremos que vivan. O sea, eso de todos modos, ¿qué cabe en esa cabeza? Pues... Usted, mire, por ejemplo, señor Corcuera, usted nació en un pueblo de Burgos, pero en fin, es usted vasco, tiene incluso acento de Bilbao, es una persona que ha vivido ya tantos años en el País Vasco, que puede llegar a entender esa sinrazón del terrorismo. Estamos ahora hablando de Grapo, pero es igual, podríamos hablar de ETA. ¿Hay para usted, a lo largo de estos años, alguna razón para que se entienda? No hay razón eso alguna. Yo diría que no la hay en ningún tiempo político, pero desde luego no hay razón alguna para que en nuestro país, para que en España se produzca el asesinato como mecanismo de imposición de unas determinadas pensamientos o ideas políticas. En España es perfectamente posible defender cualquier planteamiento político. Es más, incluso el entorno, digamos, político de ETA defiende con normalidad sus planteamientos. Estamos acostumbrados a ver a través de los medios de comunicación cómo exponen o plantean a los electores sus puntos de vista. Por tanto, es perfectamente posible, con la libertad que hoy tenemos, la defensa de cualquier postulado político, y ahí no cabe ninguna justificación al terrorismo, pero no es que no lo entienda yo, que nunca lo he entendido, nunca he visto razón alguna para matar, para asesinar de la forma más vil
que uno puede imaginar, sino que no lo entiende todos los ciudadanos en España y no lo entienden los ciudadanos vascos. Los ciudadanos vascos han dicho ya en muchas ocasiones que cese la violencia, que cese el asesinato, que se deje de matar. Hay que continuar, porque ustedes comprenderán que esa entrevista no es que el señor Corcuera tenía previsto venir a este programa, claro está, ya a eso de las 6 de la tarde aproximadamente, no sé con exactitud la hora, entre las 6 y media. Se ha producido este nuevo atentado con el resultado de la muerte del doctor. Pero, bueno, yo les decía al principio de este programa que tenemos que hacer... La vida sigue, hay que hablar de la entrevista que estaba previsto hablar, no nos podemos pasar la noche hablando del Grapo y diciendo, bueno, cómo es posible la sinrazón. Hay que seguir, intentar a ver cómo salimos de este túnel que supongo que es en el que hay que erradicar a los violentos de la sociedad española. La sociedad española, la sociedad democrática, ganará la batalla. Aquellos... ¿Pero cuándo, señor Corcuera? ¿Cuándo? Pues, ¿cuándo y cómo? Porque hablamos de negociación, hablamos de diálogo, habla usted de generosidad. Estamos todos deseando que esto acabe. ¿Cuándo? Muy difícil. Yo nunca comprometería una fecha, porque países donde la democracia es una normalidad y ha sido una normalidad en su historia, todavía hoy el terrorismo les golpea. No es un problema que tengamos solamente en España. Sí, pero eso no nos vale, señor Corcuera. Efectivamente no nos vale. Pero yo no tengo la menor duda de que la sociedad española y las fuerzas de seguridad y quien está hablando con usted esta noche, tenemos que trabajar con el suficiente interés y ojalá que con el suficiente éxito para erradicar de nuestra vida cotidiana el terrorismo. ¿Hay o no hay abierto un diálogo para llegar a la paz? No hay abierto un diálogo. Se abrió un diálogo. Es que se ha hablado incluso de países posibles, ya se publican en los periódicos países dispuestos a reunir a los... Desmiento rotundamente esos planteamientos. Hay que tener en cuenta que el entorno de los terroristas tienen una gran habilidad y facultad para situar en la opinión pública noticias de esa naturaleza, porque entre otras cosas son noticia. Pero en este caso son noticias sin fundamento. No hay diálogo posible con los terroristas, entre otras cosas porque no quieren dejar de matar. Cuando hacía hace un momento una referencia al diálogo que se produjo, he querido entender, en Argel, se hizo, entre otras cosas, tratando de llevar o de dar cumplimiento a uno de los puntos del Pacto de Ajuria Enea, que a mí me parece un instrumento fundamental, el punto número 10. Cuando se detecta, cuando se demuestra que ETA no tiene voluntad de dejar de matar, desde ese mismo momento no hay ninguna posibilidad de retomar ningún diálogo. ¿Por qué fracasó entonces? Pues simplemente porque ETA no tuvo voluntad de encontrar un cauce de diálogo que permitiera la superación de la violencia, o dicho de otras formas, que ETA nunca quiso, ni hoy tampoco quiere, hacerse eco del grito mayoritario de los vascos que piden que se deje de matar. Pero sí quizás sirvió Argel para que ETA se diera cuenta que en ningún caso las negociaciones, en si algún día tienen lugar, irían o estarían o tendrían dentro cuestiones políticas. Eso sí puede considerarse, ¿no? Sin duda, porque acabo de decir que el Pacto de Ajuria Enea, en mi opinión, es un instrumento fundamental, el instrumento que han puesto, el mecanismo que concibieron el conjunto de las fuerzas políticas vascas, las fuerzas políticas democráticas, y no creo yo, desde luego este gobierno no lo hará, este ministro tampoco lo hará, pero no creo yo que haya gobierno que pueda en algún momento determinado actuar en relación con este problema, con este gravísimo problema, al margen, a espaldas de acuerdos como el de Ajuria Enea o a espaldas del conjunto de las fuerzas políticas democráticas. ¿Puede aclararnos, señor Corcuera, qué quiso usted decir cuando habló de generosidad ustedes recordarán, en el programa de Radio Nacional de España, Comedor de Invitados? ¿Puede usted aclarar qué quiso decir con esa palabra? Quise reflejar en la contestación que tuve que hacer a la pregunta de un periodista lo que para mí significa el punto número 10 del Pacto de Ajuria Enea. Y es que, desaparecida la violencia, que no tiene justificación alguna,
de nuestro territorio nacional, de España en su conjunto y de Euskadi en particular, desaparecida la violencia, es decir, sin que tengamos más muertos, entiendo que esa vía de desaparición de la violencia generaría una respuesta positiva y responsable del conjunto de los ciudadanos de España. Eso es lo que quise decir. La respuesta fueron, bueno, respuesta, o no sé si concretamente respuesta, en todo caso llegaron 5 cartas bomba, llegó la muerte a través del correo, sembrando el dolor en muchísima gente, entre otros llegó una carta bomba que fue desactivada contra usted. ¿Cómo? Porque usted tiene 44 años, usted está en esto hace relativamente poco tiempo. ¿Cómo consigue callar el miedo? Porque también lo debe de tener. Buena pregunta. Hombre, yo no sé si se superan los temores, porque no soy yo. Yo creo que... ¿Usted tiene miedo, señor Corcuera? Yo creo que no lo tengo. Bien. Creo que no lo tengo. Pero en cualquier caso estaría injustificado que lo tuviera yo si comparamos mis riesgos con los que tienen, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya sea la policía, ya sea la Guardia Civil. Pero yo creo que esas cosas se vencen en el convencimiento de que se está trabajando apoyado por la mayoría del pueblo. Es decir, cuando uno hace algo pensando que detrás, digamos, del trabajo para vencer al terrorismo está la inmensa mayoría de los españoles y la inmensa mayoría de los vascos, yo creo que no deja lugar, no hay hueco para el miedo. Eso es lo que pienso. Que quizá cuando uno asiste a esos funerales a los que, por desgracia, usted como ministro ha tenido que asistir en múltiples ocasiones, ahí supongo que sentirá agresividad, claro está, porque en esos funerales habrá mucha gente que incluso pida pena de muerte, que digan ustedes se están equivocando, esto no puede ser, esto no puede continuar, pero al mismo tiempo también recibirá, supongo yo, porque así es la vida, ánimo. Es decir, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿le sirven para algo? Porque usted no deja jamás de ir, o sea, va siempre uno tras otro. Sí, genera una enorme indignación, sobre todo, bueno, entre otras cosas, no sobre todo porque se ha producido una muerte que no tiene justificación y que además no sirve absolutamente para nada. Pero cuando ve en general la humildad del conjunto de las familias que han sido arrancadas de su lado un ser querido, un hermano, un padre, o cuando ve al padre de un joven asesinado que te ofrece su casa, si algún día te desplazas... Sí, yo recuerdo que... ¿Cómo que te ofrece su casa? ¿Para yo usted? Recuerdo que fui un día con el padre de un policía básico que era de Sevilla, y cuando me acerqué a mostrarle mi sentimiento, me contestó que me dio la dirección de su casa en Sevilla, en el barrio de Buenavista, y me dijo que allí sabía yo que tenía una casa, que tenía su casa a mi disposición. Qué impresionante, ¿no? Porque lo lógico sería lo contrario. Probablemente el único día que estaba a punto de que se me cayeran las lágrimas. Ese día probablemente sea el único, o uno de los pocos en mi vida. Porque uno pensaría que las familias más bien lo que hacen es, o sea, la respuesta que uno cree que pueda tener es de odio, ¿no? De decir, ustedes no han sido capaces de evitar la muerte de mi hijo. Sí, es comprensible, porque es legítimo que los ciudadanos pidan del poder político, y en este caso pidan del ministro del Interior y de las fuerzas de seguridad, en conjunto de los poderes públicos, que salvaguarden sus bienes y que eviten la comisión de este tipo de delitos, de estos asesinatos. Y cuando eso no se produce, pues es cierto que yo tengo un cierto sentido de culpabilidad, si vale la expresión, no sé decirlo de otra forma. Y de fracaso, claro está. También es cierto. ¿Qué les diría, por otro lado? O sea, porque aquí, como pasa siempre, hay los dos lados del asunto. ¿Qué les diría a los familiares? Supongamos que se encuentra usted con o que tiene la ocasión de hablar con una madre de un preso de ETA. ¿Cambiaría su discurso por completo? ¿Qué diría? No, yo le diría lo que habitualmente digo. Yo suelo decir dos cosas, probablemente porque desde muy joven he oído hablar de los gudaris como algo o como gentes de bien, que tuvieron
un sitio en la historia de España y en la historia de Euskadi. Los gudaris, los soldados vascos. Y algunas veces, cuando veo quizá algunos jóvenes, pero a veces también no tan jóvenes, mayores, que analizan o que ven los asesinatos de ETA con una cierta idealización y les llaman gudaris, yo suelo decir que si levantaran la cabeza los gudaris de verdad, se morirían de vergüenza al ver lo que estos bárbaros son capaces de hacer. Y a los familiares, incluso de los presos de ETA, a sus madres, que comprendo que estén en una situación de desazón, no es agradable ir a ver a un hijo a la cárcel, yo les diría que ellas tienen la fortuna, dentro de la desgracia, de poder ver a su hijo en la cárcel. Hay otras madres y otros hermanos que para recordar a sus familiares tienen que ir a un cementerio. Y a mí me parece que no hay un bien nacido, no hay una madre que eso no lo pueda entender. Yo no puedo entender que si somos capaces de rascar en los sentimientos de los vascos que de una u otra forma apoyan la violencia terrorista, estoy seguro que sufren de una manipulación inaceptable y que vencerán esa manipulación. Usted hablaba ahora de las cárceles. Los funcionarios, y también ha hablado antes de la dispersión de los presos. ¿Va a continuar la política de dispersión de presos en España? Aunque es un asunto que no depende de su departamento, pero sí tiene mucha relación. Después de los últimos atentados y la muerte de uno de los funcionarios, porque las familias de los funcionarios tienen miedo, y es natural que tengan miedo. Cierto. Esa política, o cómo van ustedes a convencerles de la importancia de esa política, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Va a seguir? Porque ya no solamente son los funcionarios, hoy es un médico que trata de salvar la vida de los grapos, es decir, van tocando los puntos de la sociedad evidentemente más sensibles. El terrorismo lo que pretende es aterrorizar, pretende aterrorizar y elige sus víctimas no por los colectivos de que forman parte, pretende generar el mayor terror posible y la mayor propaganda posible. Yo pediría a todos esos colectivos que tengan el estado de ánimo y que han tenido colectivos que han sufrido en su propia carne y en mucha mayor medida el terrorismo, como pueden ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo sé que esto es difícil, pero yo le diría a la sociedad que el terrorismo no nos puede vencer, porque si nos atemorizamos, nos están ganando. Y por tanto, si me pregunta, ¿va a seguir la política de dispersión? Va a seguir, pero no porque se entienda que eso hace un daño a los que con una sentencia de los jueces están en la cárcel por haber cometido un asesinato, 2 o 5, sino porque eso es bueno como instrumento para la lucha contra el terrorismo e incluso me atrevería a decir más, eso es bueno para aquellos que están de alguna forma enganchados sin solución de continuidad a estas bandas terroristas para que actúen con mayor libertad, porque estando todos en un mismo lugar, digamos que el capo, el que imparte la doctrina, fija las condiciones y casi diría que piensa por el conjunto del colectivo. A mí me parece que eso es bueno y con independencia de lo que ocurra, esa es una política que debiera de continuar. Vamos a hacer un alto en el camino de esta entrevista. A continuación trataremos temas relacionados, por supuesto, con el ministerio del señor Corcuera, relacionados con fracasos en ese ministerio y avances en ese ministerio. En directo con el ministro del Interior, don José Luis Corcuera. Hablábamos, les he dejado hace un minuto, y decía, vamos a hablar a continuación de fracasos del ministerio. Uno de esos, usted reconoce como fracaso. Uno de esos fracasos sería el que no hayan encontrado todavía ni el Zulo de Revilla ni el Zulo de Villoslada, por poner 2 ejemplos. Sí, ¿por qué no? Debiéramos de haberlo encontrado, seguimos trabajando para encontrarlo y tengo el convencimiento que lo encontraremos, pero entiendo perfectamente que la opinión pública nos reclame una mayor eficacia. ¿Entiende, por ejemplo, que estemos todos queriendo saber, después de casi 5 meses, quién atentó o quién mató a Josu Muguruza? Y la pregunta sería, ¿seguiremos después de 5 años, como ha ocurrido con Santi Brouard, el presidente de la Mesa Nacional de HB, sin saber quién cometió esos asesinatos? Después de 5 años, señor Corcuera. Yo tengo el convencimiento de que no. Es cierto que llevamos 5 meses, pero como llevamos 5 años también sin detener
a miembros de ETA que han asesinado a un policía o a un guardia civil, y tengo el convencimiento que tarde o temprano se pondrán a disposición de la justicia. En el tema de Muguruza se está trabajando, sin duda, para que ese esfuerzo sea coronado por el éxito. Y yo tengo esperanzas en que seremos capaces de poner a disposición de los jueces a quienes cometieron ese asesinato, que para mí tiene la misma consideración que cualquier otro asesinato. ¿Y Santi Brouard? Santi Brouard ha tenido, creo que hay algún detenido en relación con el asesinato de Santiago Brouard, y hay diligencias y abiertas causas en los jueces que espero quede demostrado la autoría de ese asesinato. Usted, en ese despacho que dicen que es un potro de tortura, el despacho del ministro del Interior, ¿en algún momento de impotencia, de angustia, tiene la tentación un ministro o sus ayudantes o la gente que trabaja con usted de utilizar la violencia para acabar con la violencia? Puede pasar por la cabeza alguna tentación. Es probable que incluso a veces haya que dar algún paso por el filo, sin que caiga ningún pie en la ilegalidad, pero sí a veces ante la injustificación de un asesinato de 2, de 5, de 10, sí puede tener una reacción o un pronto que queda rápidamente olvidado. ¿Cuándo vamos a ver, si es que se celebra pronto, el juicio de Amedo? Por mí cuanto antes, porque una de las cosas que me parecen más peligrosas son los juicios paralelos. Yo confío más en los juicios de verdad que en los juicios paralelos. Por mí cuanto antes. Es decir, ¿usted cree que se está viviendo un juicio paralelo? Yo creo que eso es evidente. ¿Y que es injusto lo que se está viendo? Yo creo que la demostración de culpabilidad es algo que se tiene que producir, y mientras tanto nuestra Constitución, para todos, para usted, para mí, para todos, está concebida con que somos inocentes mientras no se demuestra lo contrario. Vamos al País Vasco de nuevo. Hay una noticia muy reciente, muy optimista para muchas personas, que es el futuro, la futura ocupación de la Ertzaintza, de la Policía Vasca, que irá sustituyendo a las fuerzas y cuerpos que dependen de su ministerio, incluso en temas relacionados con terrorismo y con droga. ¿Eso es una forma de normalizar Euskadi? ¿Eso es, después de 10 años de estatuto, un fruto muy positivo para usted? Yo creo que sí, porque debemos de ser todos muy respetuosos con las normas que hacemos y de las que nos dotamos para vivir en libertad y en democracia. Hemos hecho una Constitución, hemos hecho un estatuto, y en el estatuto se prevé la creación de una policía autónoma, una policía del Estado, que irá desplegándose en el tiempo, irá asumiendo algunas de las competencias, en algunos casos muchas de las competencias, que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuanto antes, ¿no, señor Corcuera? No, porque tiene un ritmo. Es decir, la formación hoy de la policía, de los policías nacionales o de la Ertzaintza, tiene una duración superior que la que tenía hace unos años. Antes se formaban en 3 meses, ahora son 9 meses. Yo diría que por ahí se va andando, y yo creo que con normalidad. Hemos hecho un acuerdo con el gobierno vasco de colaboración, de cooperación entre las fuerzas de seguridad, entre la Policía Autónoma y las fuerzas de seguridad, y aquellas competencias que son estatutariamente de la Policía Autónoma serán de ellas y se producirá con absoluta normalidad. Y habrá otras que serán compartidas, porque cuando un terrorista asesina en Bilbao, no quiere decir que la decisión la haya tomado en Bilbao, o se produce el asesinato en Madrid, y puede ser hecho o por un vasco o por un madrileño, y por tanto ahí se debe de producir una colaboración. Y yo tengo que decir que en alguna ocasión la Policía Autónoma ya ha hecho detenciones en relación con el terrorismo. Hemos de cambiar de tema, no podemos pasarnos la noche hablando de terrorismo, entre otras cosas porque
Ojalá no hablásemos más de terrorismo, ¿no? Ojalá ya las entrevistas con el ministro del Interior se dedicasen a hablar de tráfico, de otros muchos temas que tienen relación con usted, porque además en ese ministerio tiene usted muchas cosas. Bueno, por cierto, señor Corcuera, usted que es un sindicalista de toda la vida, ¿cómo es posible que no haya conseguido usted ponerse de acuerdo con los sindicatos de su propia casa durante tanto tiempo? No, yo me he puesto de acuerdo con los sindicatos. Muy recientemente, tengo que decirle. No, el año pasado firmamos un acuerdo. Pero sigue teniendo problemas, ha estado a punto de tener una manifestación en Madrid. Donde no es posible el sindicalismo. Es decir, se tienen problemas donde la ley prohíbe que haya sindicatos. Y yo creo que en España todos debiéramos hacer un esfuerzo para dotarnos de las normas mínimas no discutibles y, por tanto, si la ley prohíbe que no haya sindicatos en la Guardia Civil, no podrá haber sindicatos porque es ilegal. Y quien, saltándose la legalidad, lo trate de hacer, pues estará cometiendo un delito. Pero es necesario considerarlo loco. Por ejemplo, me estoy hablando del Cabo Rosa. ¿Usted cree que hay que llegar tan lejos como para hacerle estudios psiquiátricos a un señor que lo que quiere es desmilitarizar un cuerpo que, bueno, en principio se llama Guardia Civil? Bueno, yo no tengo constancia de que eso se haya hecho. En cualquier caso, no habrán sido por instrucciones mías, pero yo no tengo constancia de que eso se haya hecho. Es decir, ¿le parecería mal si se hubiera hecho? Si se hubiera hecho sin razón alguna, desde luego que me parecería mal. Pero si hay una persona que lleva mucho tiempo con una baja por enfermedad, pues yo no conozco las razones de esa enfermedad. Pero en cualquier caso, si no hay razón para someterle a un examen, pues me parecería incluso antieconómico hacerlo, porque sería una pérdida de tiempo. Más de 6.000, hablando de tráfico, más de 6.000 personas han muerto el año pasado en las carreteras españolas. ¿Está usted seguro, señor Corcuera, con el corazón en la mano, que poniendo multas van ustedes a parar esa sangría? No, yo no tengo ninguna seguridad. Lo digo porque la nueva previsión de multas es aterradora. No, pero la ley no tiene un afán recaudatorio. Es decir, la ley no pretende recaudar más. Ojalá que no recaudáramos por multas. Sí, eso es porque lo que eso quiere decir, o querría decir en ese supuesto, de que estaríamos en presencia de que esa minoría, que yo creo que la totalidad de los que conducimos vemos de vez en cuando en las carreteras una minoría que adelanta por sitio prohibido, que pone en peligro no solamente su vida, sino la de los demás, a esos hay que pararlos de alguna forma. O una de dos, o educamos mejor, que también prevé la ley desde la juventud para que se conduzca con mayor respeto a todos los demás, o tenemos que evitarlo con medidas coercitivas. Por tanto, yo creo que con las obras que se están haciendo en nuestra red viaria... Bueno, ese es otro tema. Un momento, porque claro, lamentables las carreteras. No mira usted a decir, ahí también tendrá que hacer un mea culpa. No, o sea, una cosa es, no, usted como miembro del gobierno, cuidado, no estoy diciendo que sea ministro de Obras Públicas. No, como miembro del gobierno, porque es el gobierno el que las está arreglando. Es decir, las carreteras Durante españoles... 8 años han tenido ustedes tiempo de arreglar las carreteras. Yo creo que vamos a tener durante mucho tiempo muchas carreteras en obras, pero yo tengo que decir que las carreteras españolas son las que son, entre otras cosas, porque quizá hace mucho tiempo, hace muchos años, debieran de haberse hecho esfuerzos, inversiones en mejorarlas. 8 años llevan ustedes gobernando. No, los alemanes tienen años. autopistas, los alemanes tienen autopistas hace 30 años. Es decir, que aquí cuando hablamos, aquí las prisas parece que solo son de ahora, de hace pocos años para esta parte. 8. En cualquier caso, yo creo que con la mejora que se tiene que producir en nuestra red viaria y con una mejor y mayor educación de aquellos que nos ponemos al volante de un coche, que estamos obligados a no poner en peligro ni nuestra integridad y mucho menos la de los demás, pues yo creo que bajarán esos índices que son verdaderamente terribles. 3 preguntas para terminar, relacionadas con la actualidad política. Melilla. Ha sido duro lo de Melilla, ¿no? Y además, qué ironía de la vida que ahora resulta que ustedes tienen la mayoría absoluta en el Parlamento gracias a la ausencia de Herri Batasuna. Bueno, pero yo es que creo que el tema de Melilla yo lo definiría de la siguiente forma. Bueno, no se me vaya usted a enrollar mucho, señor Corcuera. Se cumple el mandato del Tribunal Constitucional, afortunadamente se han hecho unas elecciones con total normalidad y no se han producido demasiados cambios en la composición del Parlamento porque lo único que estaba en juego era un diputado.
Es decir, la mayoría, con 175 escaños, se puede gobernar exactamente igual que con 176. Bien, pero no es mayoría absoluta. Por muchas vueltas que usted le dé y por mucho que maree en la perdiz, no es... Es menos que 176, de a mí me acuerdo. gustaría tener más de 176. Y además supongo que a su corazón también le dolerá un poco, puesto que la pulcritud o no de las elecciones depende también de su departamento. Es decir, que en cierto modo hay una responsabilidad como ministro del Interior de esa repetición de las elecciones. Cierto, aunque yo creo que en España el sistema electoral, que puede tener modificaciones y ser mejorado, yo creo que garantiza la imposibilidad de manipular un resultado electoral. Como lo estamos viendo, ¿no? ¿Usted va a seguir, o le gustaría seguir de ministro en la futura remodelación? Yo no tengo... He dicho antes que era un potro de tortura y hemos comprobado esta misma noche su cara al empezar esta entrevista. Es un potro de tortura, pero al mismo tiempo tiene la satisfacción, si no te dejas que el corto plazo y el plazo inmediato te ciegue la capacidad de sentir y de pensar, es un trabajo al servicio, probablemente uno de los que más cerca tenga el servicio al conjunto de los ciudadanos, porque al final lo que se trata es de hacer que prevalezca el que un ciudadano pueda vivir en libertad, y trabajar para que eso sea posible tiene también algunos encantos. ¿Se acuerda de lo que le contestó, mejor dicho, de lo que pasó por su cabeza cuando Felipe González le llamó para ser ministro del Interior? ¿Va a hacer pronto 2 años? Sí. ¿Qué pasó? Ya me había ocurrido antes. Diga la verdad en el de lo que 82, pasó. ¿no? Pues un gran temor y una gran satisfacción, dos sensaciones contrapuestas, pero un temor ante una responsabilidad de esta naturaleza y una gran satisfacción, porque siempre es muy satisfactorio que un presidente del gobierno confíe en alguien, en este caso en mí, para llevar esta responsabilidad. Esos dos sentimientos se mezclaron. ¿Usted podría volver a ser electricista? Se lo pregunto porque imagínese que deja de ser ministro, imagínese que pierden las elecciones próximas y que usted tiene que volver de nuevo a su trabajo, del que es excedente, como Gerardo Iglesias ha vuelto a la mina. ¿Lo tiene previsto eso? No tengo previsto el volver, digamos, a mi profesión, pero quiero pensar que no me costaría demasiados esfuerzos. Probablemente sí que me costaría, pero quiero pensar, todavía me agarro a ese pensamiento. En cualquier caso, hay gentes que cuando plantean una crítica señalan lo que acaba de decir, lo del electricista. Yo al fin y al cabo soy de la clase dominante del país. La inmensa mayoría de los ciudadanos en España no han pasado por la universidad, y bien que lo siento, a mí me gustaría haber pasado por la universidad. No sé lo que haré cuando deje de ser ministro, yo sé que esta es una responsabilidad temporal, y además la satisfacción de serlo ya está cubierta, porque ya lo he sido, por tanto lo ligo con lo de la remodelación. No tengo más que decir respecto de ese problema, que no tengo nada que decir, porque es el presidente del gobierno el que tiene que decidirlo. Bien, pues gracias por esta noche haber venido a pesar de las circunstancias, porque yo temí que no viniera, sinceramente. Pensé que con el nuevo asesinato pues me llamaría y me diría no puedo ir al programa, ¿no? Gracias por haber estado aquí, gracias por sus palabras de ánimo para unos y para otros, y ánimo, señor Corcuera. Muchas gracias. A la familia de esta nueva persona desaparecida, no sé, todo lo que ustedes se puedan imaginar y más les decimos desde este programa. Buenas noches, pero la vida, como yo decía al principio, sigue, y además usted se marcha del programa en este momento. Nosotros normalmente, nuestros espectadores saben que los invitados se quedan hasta el final. El señor Corcuera hoy nos ha pedido, y le hemos entendido perfectamente, que se tiene que marchar al ministerio, por lo tanto continúa el programa, pero él no estará presente.